El viaje comenzó una mañana fresca de otoño, cuando los tres amigos, Mariana, Bruno y Andrés, cargaron sus mochilas en el coche y se dirigieron hacia el bosque. La carretera serpenteaba entre árboles altos y hojas caídas, mientras las risas y la música llenaban el aire. Bruno, el más aventurero, conducía con confianza, mientras Mariana revisaba el mapa y Andrés aseguraba que no olvidara nada. La emoción de escapar de la ciudad y pasar un fin de semana en las cabañas junto al lago era palpable. Al llegar, la vista los dejó sin aliento, un lago cristalino rodeado de vegetación densa, con las cabañas alineadas en círculo frente al agua. Todo parecía sacado de una postal perfecta, una promesa de descanso y desconexión. Pero desde el primer momento, algo en el aire les resultó extraño, un silencio inquietante que no lograban identificar. La naturaleza parecía observadora, expectante. Mientras descargaban las cosas, Mariana no pudo evitar sentir una leve punzada en el estómago, un presentimiento que descartó con una sonrisa para no preocupar a sus amigos. Era el comienzo de algo que ninguno de los tres olvidaría jamás. Las cabañas parecían abandonadas a primera vista, con madera desgastada y ventanas que reflejaban la luz tenue del atardecer. Sin embargo, al acercarse, notaron que dentro había rastros recientes, restos de fogatas, algunas sillas volcadas y un leve aroma a humedad mezclado con tierra mojada. Mariana se encargó de revisar la cabaña más cercana al lago. Era pequeña pero acogedora, con muebles rústicos y una chimenea apagada. Mientras desempacaban, una sensación de vigilancia los invadió, como si el bosque mismo respirara a su alrededor. Esa noche, al encender una lámpara de aceite, las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, estirándose y encogiéndose al compás del fuego. Bruno intentó bromear, pero su sonrisa no alcanzó a ocultar su nerviosismo. En el silencio, un leve susurro se coló por la ventana abierta, como un lamento que nadie quiso escuchar. El cielo se cubrió de estrellas, y la luna llena se alzó majestuosa sobre el lago, reflejándose en su superficie con una claridad inquietante. Los amigos decidieron sentarse junto al fuego para contar historias y ahuyentar el frío. Pero conforme avanzaba la noche, el ambiente cambió. Los sonidos del bosque se apagaron, y solo quedó el crujir de la madera siendo consumida por el fuego y el murmullo del agua. Mariana sintió una presión en el pecho, una opresión que le quitaba el aliento. Andrés y Bruno comenzaron a actuar de forma extraña. Andrés miraba fijamente el lago, sin parpadear, y Bruno repetía palabras sin sentido en voz baja. Cuando la luna alcanzó lo más alto en el cielo, el reflejo en el lago pareció distorsionarse, como si algo quisiera salir de ese espejo líquido. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Mariana se giró, pero no vio a nadie. Solo el lago, oscuro y profundo, que parecía mirarla fijamente. La mañana siguiente no trajo alivio. Andrés estaba ausente, y Bruno no hablaba. Mariana sentía que el lago la llamaba, susurrándole secretos que no debía oír. En el bosque, los árboles parecían observarla con ojos invisibles, y cada sombra era una amenaza silenciosa. Cuando miraba su reflejo en el agua, veía no solo su imagen, sino figuras borrosas que se movían detrás de ella. Por la noche, volvió a escuchar los susurros, más claros y cercanos. Intentó ignorarlos, pero la voz parecía reconocerla, repetir su nombre con una mezcla de ternura y amenaza. En el muelle, encontró una piedra tallada con símbolos que no pudo entender. Bruno apareció detrás de ella, con una expresión perdida. «No puedes quedarte aquí», dijo él. El lago ya te ha elegido». Mariana sintió como el frío se apoderaba de sus huesos. El reflejo de la luna brillaba intenso en el agua, y en él, algo la esperaba. La segunda noche cayó con una rapidez antinatural, como si el sol hubiese sido devorado por una sombra invisible. Mariana miraba el reloj cada media hora, inquieta. A las 7 de la tarde, el cielo ya era de un negro absoluto. Nadie había dicho una palabra en la cena. Bruno apenas tocó su plato. Andrés comía de manera compulsiva, masticando con los ojos clavados en la mesa. «¿Qué les pasa?», preguntó Mariana finalmente. Andrés levantó la vista. Tenía las pupilas dilatadas. «Nada. Estoy bien. Solo cansado». Bruno no respondió. Se levantó sin mirar a nadie y salió de la cabaña. Mariana lo siguió unos minutos después, temiendo que se dirigiera al lago otra vez. Lo encontró en el muelle, agachado. Estaba arrojando piedras al agua,
pero lo hacía con movimientos lentos, casi rituales. Cada piedra caía sin salpicar. El agua las absorbía. «Bruno, ¿estás bien? No deberías estar aquí», murmuró él, sin voltear. «¿Por qué? Ella no te ha elegido». «Aún no». Mariana retrocedió un paso. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Quién es ella?». Bruno alzó la vista hacia el lago. La luna llena brillaba más que nunca, y su reflejo formaba un círculo perfecto en el agua. Por un instante, Mariana pensó que había un rostro en esa luz. Algo que la miraba. Volvió corriendo a la cabaña. Cerró las puertas, apagó las luces. Andrés estaba sentado en el suelo del pasillo, golpeando suavemente la pared con la cabeza. «No puedo dormir», susurraba. «Si cierro los ojos, la veo». Mariana intentó calmarlo, pero él se levantó de golpe, la empujó y salió corriendo hacia el bosque. «Andrés, vuelve», pero ya era demasiado tarde. Sus pasos se perdieron entre los árboles. Mariana no lo siguió. Fue por una linterna y salió tan pronto como pudo, respirando con dificultad. Bruno no estaba en el muelle. El lago, inmóvil, parecía más vivo que nunca. Se escuchaban sonidos extraños desde la orilla, un murmullo bajo, gutural, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo desde el fondo. Regresó a la cabaña. Cerró todas las cortinas. Se encerró en la habitación, pero no podía dormir. El reloj marcaba las 3:03 de la mañana cuando escuchó el grito. Era un grito humano, lejano, agudo. Era Andrés. Y luego, silencio. En la mañana, solo quedaban dos. Bruno estaba en el muelle, de pie, con los ojos rojos. En su mano tenía algo, el reloj de pulsera de Andrés, aún húmedo. Mariana no preguntó nada, solo lo observó. Entendió que Bruno ya no era Bruno. La luna había reclamado su primera víctima. Mariana no durmió. Desde la ventana de la habitación, miró el muelle durante horas. Bruno seguía ahí, inmóvil, como una estatua. El reloj de Andrés colgaba de su mano como una ofrenda. Al amanecer, él entró a la cabaña sin decir palabra. Mariana fingió dormir, pero escuchó cómo abría un cajón, como tomaba algo metálico. El miedo la invadía, pero esperaba que no fuera nada malo, hasta que escuchó cómo salía de nuevo. El día pasó en un estado de vigilia brumosa. Mariana trató de usar su celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. Revisó el coche, la batería estaba completamente muerta, como si alguien la hubiese desconectado o dañado. Encontró barro fresco en el asiento del conductor. Volvió a la cabaña con una idea fija: tenía que irse esa noche, caminar hasta el pueblo, aunque fueran horas. No podía pasar otra noche ahí. Pero cuando el sol comenzó a esconderse, la presencia del lago se volvió más opresiva. El aire se sentía espeso, vibrante. Desde el bosque comenzaron a escucharse los susurros otra vez. Y entonces, Bruno habló. «No puedes irte». Estaba de pie en el umbral, bloqueando la puerta. «Bruno, déjame pasar». Él negó con la cabeza. Su voz era tranquila, pero los ojos estaban vacíos. «Ella ya te vio. Ya está dentro de ti también». Mariana dio un paso atrás. Sintió un ardor en el pecho, como si el aire estuviera contaminado con algo que la quemaba por dentro. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. La viste en el reflejo. La escuchaste por las noches. La sientes en los huesos cuando duermes. No puedes huir de ella. Solo puedes entregarte». Mariana corrió hacia la cocina y agarró el atizador de la chimenea. Bruno no la detuvo. Solo la siguió con la mirada. «Andrés se resistió», dijo él. «Por eso lo llamaron. Pero tú puedes comprenderla». Esa noche, Mariana huyó. Se adentró en el bosque, siguiendo el sendero hasta que sus pies no pudieron más. Los árboles parecían cerrarse a su paso, y la luna la perseguía desde arriba, reflejándose en cada charco, en cada hoja húmeda, en sus propios ojos. Llegó a un claro. Allí, en medio de la nada, había un espejo de agua pequeño, natural, como una extensión del lago. Y en ese reflejo, lo vio todo. No era un espíritu, no era una mujer, era un hambre, una conciencia atrapada en la superficie del lago, antigua, muda, que se alimentaba de la cordura, de la identidad. Una vez que alguien veía su reflejo completo bajo la luna llena, ya no se pertenecía.
Mariana cayó de rodillas y lloró. Cuando regresó a la cabaña al amanecer, Bruno ya no estaba. En su lugar, sobre el muelle, había solo una prenda doblada cuidadosamente, su camisa. Y el agua estaba quieta, más quieta que nunca. Ella se sentó frente al lago. Miró su reflejo por última vez. Y ya no se reconoció. Los días siguientes fueron incomprensibles para Mariana. A veces comía, a veces dormía, pero la mayoría del tiempo simplemente se sentaba frente al lago, observando el agua como si esperara algo. El silencio se había apoderado de todo, del bosque, del viento, incluso de los pensamientos. Un grupo de excursionistas pasó cerca un par de veces. Mariana los vio desde lejos. Una parte de ella quiso gritar, correr hacia ellos, pedir ayuda. Pero sus piernas no se movieron. Su voz tampoco. Había algo dentro de ella que ya no respondía. Una mañana, encontró su propio cuaderno de viaje, olvidado bajo la cama. Lo abrió y leyó las primeras páginas, bromas escritas por Andrés, garabatos de Bruno, mapas hechos a mano, recuerdos de otra vida. Esa noche, cuando la luna volvió a reflejarse sobre el lago, Mariana volvió al muelle. Se quitó los zapatos. Se arrodilló al borde del agua y susurró un nombre que no recordaba haber aprendido, pero que conocía desde siempre. La superficie se agitó levemente, y una mano idéntica a la suya, emergió del reflejo, como si lo atravesara desde el otro lado. No tocó el mundo real. Solo quedó ahí, extendida, esperándola. Mariana no retrocedió. La miró fijamente, luego alzó su propia mano y la alineó con la del reflejo. Por un instante, sus dedos se entrelazaron, y en ese instante, el lago la miró. No gritó, no tembló, solo entendió. El lago no la devoraría. El lago la necesitaba. Al día siguiente, un nuevo grupo de turistas llegó al lugar. Una joven los recibió en la entrada del sendero, vestida con una camisa pálida y una sonrisa amable. Les habló del lago, de las cabañas, de la paz del bosque. Nadie se dio cuenta de que sus ojos no parpadeaban. Nadie notó que su reflejo, en la superficie del agua, no se movía al mismo tiempo que ella.